vean en forma completa lo que implica compliance. No solamente una ley de responsabilidad penal empresaria, no solamente un tema de corrupción, no solamente un tema de lavado de dinero, que son lo que generalmente nosotros denominamos compliance, ¿no? Un tema de corrupción, un tema de lavado, pero va mucho más allá. Vamos a ir viéndolo a lo largo de esta pequeña charla. Bueno, para quien no me conoce, bueno, en cuanto a antecedentes, fui gerente de auditoría interna de Tenaris, director de auditoría y transparencia de Aerolíneas Argentinas, director corporativo de compliance y control interno en Corporación América Airports, lo que les comentaba recién. Actualmente soy miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Ética de Familia Vercomat, que es el mayor distribuidor de productos de la construcción del país, y de algunas otras organizaciones. En términos institucionales, miembro de Comisión Directiva del ACFE, que es la mayor organización de combate contra el fraude corporativo a nivel mundial, con sede en Estados Unidos. Socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y expresidente de su tribunal de disciplina. Integrante de la Comisión de Integridad y Transparencia del B20 en París, cuando se hizo el B20 en Argentina, y consejero asesor también de la Oficina Anticorrupción, en lo que es el consejo que supervisa el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023. Presidente del Corporate Compliance Forum, el Forum nos acompaña como partner de esta iniciativa, donde van a tener también los que se inscriban acceso a uno de los foros que organice Forum durante el año, y también a nivel de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, bueno, tengo el honor de poder ser coordinador nacional de la disciplina de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia. También, bueno, se habla mucho de la Ley 27401, la FCPA y leyes afines a nivel internacional. En lo que fue la Argentina, pude participar en el desarrollo de esa ley, opinando, tanto en Casa Rosada como en la Cámara de Diputados, y de profesión soy auditor interno certificado, examinador certificado y contador público de la UAN. Eso para conocernos un poco. Ahora, cuando empezamos a hablar de compliance, y para que entiendan cuál es el enfoque de este programa, tendríamos que empezar a pensar en quién es el principal cliente del compliance, ¿no? Y ahí entendemos que cualquier directorio tiene una función de gestión y una función de control. El directorio como miembro colegiado que tiene que interpretar lo que entiende un accionista, que tiene que pasar en la compañía, traducirlo a estrategias y diseñar un organigrama, un presupuesto que sustente esa estructura y estrategias operativas para poder llevar adelante esos objetivos. Con la conformación, por supuesto, de un comité ejecutivo y todas las funciones de la compañía. Pero no solamente las funciones de gestión, porque generalmente las compañías se quedan con esa arista del negocio, porque muchas veces quienes son accionistas terminan siendo directores del directorio, y también terminan siendo CEOs, lo vemos mucho, y en compañías grandes en la región. Especialmente esto es un sesgo quizás más latinoamericano, esto no pasa tanto en la cultura anglosajona. Pero bueno, en algún momento, conforme las compañías van creciendo, van a tener que tener mejor visión de lo que es el governance, la segregación de funciones entre quien es accionista, es director de una compañía y es CEO de una compañía, y no solamente desde el punto de vista de la gestión, que es lo más divertido seguramente para los que nacieron con el negocio, y generalmente los que son de generaciones originarias, sino también con el control. Yo no puedo gestionar si no controlo. Y es ahí cuando la responsabilidad del directorio bajo leyes o bajo necesidades de resultados, o sea porque me lo exige una ley, o sea por una cuestión de eficacia y eficiencia de protección de activos, yo no puedo ser ajeno como un director al control interno de la compañía. Y de hecho, normas que nosotros creemos que son puras de compliance, como la FCPA, la norma americana, que penaliza la corrupción extranjera, digamos, de compañías americanas en el extranjero, no solamente habla de temas de corrupción, también habla e insta a que las organizaciones generen sistemas de control interno para poder cumplir con los preceptos descritos en dicha norma. Ahora, cuando uno habla de sistema de control interno, parece que habla un poco en el aire, ¿verdad? Algunos de los que están del otro lado quizás ya lo conocen, otros quizá no, pero sobre esto va a empezar a versar
el programa ejecutivo en compliance integral, con todos los profesionales de excelencia que lo conforman, que después les voy a comentar quiénes son estos 17 profesionales. Entonces, cuando uno habla de un sistema de control interno, el sistema de control interno se puede ver. En 1985, después de esta normativa del FCPA, 5 instituciones americanas, principalmente de contadores públicos, administradores y empresarios, crearon lo que ustedes ven acá. Se llama el cubo COSO, por sus siglas en inglés. Y dice básicamente que cualquier organización implementa un sistema de control interno, que es algo inherente a la organización, parte de estas 3 caras, ¿no? La primera cara, la que ven ustedes, es el ambiente de control interno, que indica cómo la compañía decide hacer negocio. ¿Lo hace de una forma ética o lo hace de una forma que no es ética? ¿Lo hace de forma organizada, con un directorio, estableciendo una agenda y, a su vez, actas de directorio que documenten sus decisiones, o lo hace por teléfono, o lo hacen sencillamente reuniéndose en forma desorganizada? ¿Tiene, a su vez, una adecuada capacitación para poder garantizar la actualidad y la continuidad del negocio en el tiempo, o no la tiene? ¿Tiene también un plan de sucesión adecuado? Porque muchas veces tenemos un dueño muy bien identificado que se transforma en director, se transforma también en CEO de la compañía. Pero ¿qué pasa si esa persona no está más? ¿Cómo sigue el negocio? Imagínense compañía que ya cotiza en la bolsa y que ustedes o yo somos también dueños. Comprando una acción en el mercado somos dueños. ¿Quién nos rinde cuenta desde el punto de vista de la compañía, de que esa compañía va a continuar siendo exitosa si no tengo un adecuado ambiente de control? Estructura, presupuesto, capacitación, plan de sucesión. Y también la definición de la estrategia, ¿sí? En los objetivos de la organización, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, cotiza o no cotiza en la bolsa, o incluso estatal. Ahora, una vez que yo defino todo esto, cómo decido hacer los negocios o las actividades, cuáles son mis objetivos, tengo que entender cuáles son los riesgos que pueden mitigar la consecución de esos objetivos, que pueden minar la consecución de esos objetivos. Y es ahí donde entramos en un mundo que tiene que ver con la evaluación de los riesgos, que lo vamos a ver también en el programa. Vamos a ver el ambiente de control y vamos a ver también la evaluación de los riesgos. Desde el punto de vista del riesgo inherente, el riesgo residual, desde el punto de vista de cómo lo evaluamos, cómo lo discutimos, cómo lo tratamos. Ahora, no solamente los riesgos son importantes desde el punto de vista del sistema de control interno. Si conozco los riesgos, también tengo que saber cuáles son los controles internos que tengo que diseñar para poder mitigar. Tanto entender aquellos que tengo, como aquellos que me faltan. ¿Sí? El gap análisis que se le dice entre la situación actual y la situación deseada para poder conseguir los objetivos organizacionales definidos en el ambiente de control. Y ahí vamos a ver todo un panorama vinculado con los controles automáticos, manuales, controles de prevención, controles de detección. Vamos a ver también cuál es la normativa en empresas que cotizan en la bolsa y cuáles son las mejores prácticas para aquellos que no lo hacen, no cotizan. Y no solamente eso, una vez que yo tengo definido, ejemplo de control interno solamente para que sepan, ¿no? O sea, segregación de funciones, acceso a los sistemas, niveles de autorización para transacciones críticas, todo eso tiene que ser parte del sistema de control interno. Ahora, ¿el sistema de control interno funciona o no funciona? Bueno, tengo que tener un sistema de información y comunicación tal que primero pueda comunicarle a la gente sobre los nuevos procesos y controles que están vigentes en la compañía, como a su vez también entender si esos controles están funcionando tal cual fueron diseñados. Ahora, una vez que todo este esfuerzo está en curso, tengo la última, si se quiere, línea de defensa, que son las actividades de supervisión, la capa negra que está abajo, que son las auditorías internas, las auditorías externas, e inclusive los organismos reguladores que van a llegar a un momento que nos van a decir, ¿sabes qué? Acá tenés un problema de impuestos, acá tenés un problema de medio ambiente, acá tenés un problema de corrupción. Lo importante es no llegar a la capa negra. Lo importante es tener un buen ambiente de control, una buena evaluación de riesgos, definir los controles internos y tener la adecuada información para monitorear que ese sistema esté funcionando correctamente. Y ahora, la clave. ¿Desde qué punto de vista yo tengo que tener todo este sistema de control interno? Desde el punto de vista de los riesgos, y eso lo pueden ver arriba, de cumplimiento, cumplir con la legislación legal y regulatoria, tanto externa hacia la compañía como
interna, es decir, la generada por la compañía, los riesgos de información, ¿sí? Que la compañía genere información adecuada, contable y no contable para la toma de decisiones, y los riesgos de operaciones, que la compañía utilice sus recursos con la eficacia y eficiencia necesaria para que el costo-beneficio de tener una compañía se justifique. Entonces, cuando uno habla de compliance, normalmente se centra en cumplir con una ley. Pero la visión integral de compliance no solamente se centra en esto, porque cumplir con una ley, uno puede decir, bueno, cumplo con la ley anticorrupción, ¿sí? Cumplo con la ley de lavado. Pero ¿qué pasa con la normativa interna para asegurar las adecuadas compras de la compañía y prevenir el fraude? El 5% de los ingresos brutos de la compañía se va a fraude. Imagínense lo que significa eso en el bolsillo del accionista. ¿Qué pasa con las políticas de compras para asegurar adecuadas cotizaciones para garantizar el mejor precio? ¿Sí? Eso es directamente el bolsillo del accionista. ¿Qué pasa si una compra yo no la registro adecuadamente? La inversión, el gasto y demás, de forma tal de que sin tener un adecuado sistema contable y de información, no solamente no sepa qué estoy comprando, y por ende estoy sujeto a fraudes, sino también no sé qué estoy pagando, y estoy sujeto a hechos de corrupción. Con lo cual, una visión integral de compliance no es solamente decir, tengo una ley específica y trato de cumplir esa ley, que es algo obvio, cumplir una ley, es algo que tenemos que hacer, que viene dado, sino también el diseño de procesos para que esa legislación se cumpla y que además se registre adecuadamente en los informes contables y no contables y que administre los recursos de la compañía en ese proceso de la mejor forma eficaz y eficiente. ¿En qué ámbitos? Y eso es la cara de la derecha, a nivel entidad, headquarters, a nivel divisional, a nivel unidad operativa y a nivel de cada función. Entonces, si yo analizamos este sistema de control interno, ¿quién es usualmente en un directorio el que ve el sistema de control interno? Bueno, un experto dentro del directorio o un comité de auditoría. Hoy se llama comité de auditoría por los escándalos de WorldCom y Enron en los años 2000, que trajeron aparejada la necesidad de la conformación formal de un comité de auditoría. Pero en la práctica, un comité de auditoría hoy en día abarca muchos más aspectos, como por ejemplo supervisar el programa de integridad de una compañía, el código de ética, línea de denuncia, conflicto de intereses, etc. Entonces, si yo veo cuáles son las responsabilidades del directorio, y por ende del comité de auditoría, en la supervisión del sistema de control interno, o del oficial de cumplimiento, si está en el nivel del directorio, vamos a ver que tenemos la relación propiamente con el directorio, es decir, que haya un código de gobierno societario, que exista un funcionamiento orgánico de ese directorio, con las actas, las reuniones, las definiciones que permeen bien en las estructuras. Como segundo pilar vamos a ver que nos vamos a concentrar en lo que es la gestión de riesgos, la definición de un mapa de riesgos, la identificación de procesos, subprocesos, determinación de dueños de cada proceso y de subproceso y dueños de cada control que mitiga ese riesgo, y hacer un seguimiento de los planes de acción. La función de las segundas líneas de defensa, acá puse compliance, pero las segundas líneas de defensa, o sea, cualquier área que diseña procesos para mitigar esos riesgos, es un área de la segunda línea de defensa. Compliance es una de ellas. ¿Sí? Estamos hablando de áreas de compliance, seguridad e higiene, seguridad patrimonial, ¿sí? Todas aquellas que no están en la ejecución diaria, pero sí orientan y definen procesos para que quienes los ejecutan lo hagan conforme a esas normas internas. Y también un comité de autoría, como vimos en el cubo, ¿sí? Se va a encargar de lo que son las auditorías internas y las auditorías externas. En el caso de compañías que cotizan en bolsa, también de todo aquello vinculado con el mercado de capitales. La elección del auditor externo, la vinculación con los accionistas minoritarios y la protección de los minoritarios frente a fraudes. Si nosotros extraemos de todo esto, ¿qué es compliance? Tradicionalmente sería lo que dice acá, ¿no? Programa de integridad y AML, ¿sí? El tema de una ley 27401 en Argentina, 321 en Italia, FCPA en Estados Unidos, UK Bribery Act en Inglaterra, pero en realidad, si uno dice, bueno, a ver,
¿Qué veo desde el punto de vista integral de compliance? Bueno, voy a ver la gestión de riesgos, porque me interesa los procesos, subprocesos, e identificar aquellos riesgos que me pueden impactar en la reputación de la compañía, y los riesgos que me impactan en la reputación de la compañía no son solamente los riesgos de corrupción. Sepan que hay más compañías que desaparecen por fraudes contables que por hechos de corrupción. Entonces, ¿cómo nosotros como oficiales de cumplimiento vamos a estar ajenos a riesgos que me pueden hacer desaparecer la compañía? Entonces, la visión, número 1, integral del riesgo. Número 2, por supuesto, el programa de integridad, el código de ética, la línea de denuncias, la política de conflicto de intereses, la política de arreglos y admisiones, debidas diligencias a proveedores y clientes, lo clásico. Pero lo que no es clásico es la gestión de riesgos integral y el sistema normativo corporativo, que aborde a través de un sistema normativo estructurado que vamos a ver en el programa, con códigos, manuales de autorización, políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo, cómo articular en los procesos de la compañía un robusto sistema de control interno que sea funcional al programa de control. Y también nos quedaría, en caso de que cotizamos en la bolsa, bueno, sí, desarrollar políticas para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. Típicamente, políticas de insider trading, o sea, de información sensible para que quienes estamos más cerca de los números y de la información, no utilicemos esa información en forma previa a que sea pública, es decir, típicamente un CFO o un director de auditoría que puede ingresar un balance en lo publicado, sabe que la compañía está por reportar pérdidas y vende sus acciones. ¿Sí? Eso está mal. No se podría comprar ni vender acciones bajo uso de información privilegiada, ¿no? En detrimento de los minoritarios. O sea, esa política también nos meteríamos como compliance. Lo mismo si es una compañía que tiene un árbol societario muy complejo y tiene partes relacionadas, vamos a desarrollar políticas para que las compras intercompany y las transacciones intercompany no perjudiquen los intereses de los minoritarios. Como por ejemplo puede ser que una compañía, en el caso que cuando yo estaba en Corporación América, Aeropuertos Argentina 2000, les puede contratar a Helport, que es una compañía de construcción, ¿sí? La construcción de una pista del aeropuerto. Uno podría justificar, bueno, porque tiene expertise, porque conoce el negocio, perfecto, pero para el minoritario no le interesa. O sea, al minoritario le interesa sí que tenga expertise, pero si hay otro que tiene también el mismo expertise, que se someta a una concursa de precios y que ingrese el de mejor precio-calidad. Entonces, el hecho de manipular compañías dentro del mismo árbol societario para sacar recursos de aquellas que cotizan en la bolsa es algo que tenemos que también implementar en un programa de compliance interno. Si uno extrae estos elementos, entonces, recapitulando, vimos las funciones de un directorio, la importancia del sistema de control interno en esas funciones, cómo funciona el control interno y los tipos de riesgo. Si uno desmenuza esto, cuáles son los pilares del comité de auditoría, que es el brazo ejecutor de alguna manera, o supervisor del sistema de control interno, de cara al management. Bueno, si uno extrae los elementos del compliance, nosotros extraemos lo que está marcado en rojo, y llegamos a este modelo. Y les hago un ejemplo con un proceso de compras. Si yo hago una compra y quiero saber si esa compra está libre de hechos de corrupción, o sea, del otro lado no hay o potencial corrupción, ¿no? No hay un funcionario público donde ese funcionario público puede llegar a ser potencialmente una coima encubierta. No estoy comprándole a un funcionario público, pero de alguna manera hay una coima, un cohecho encubierto. Voy por el eje de integridad, el eje rojo, donde ahí entro con el código de conducta, las políticas, hago la debida diligencia y llevo adelante todos los procedimientos que vamos a ver en el programa para poder mitigar ese riesgo de corrupción. Lo mismo en el caso del lavado de dinero, pero estamos hablando de un ejemplo de compras. ¿Está bien? Así que, si estamos hablando de un banco que está captando fondos, iríamos también por el eje rojo. Pero seguimos con el ejemplo de compras para no marearnos y hacer la visión e internalizar, por lo menos a priori, la visión integral. Entonces, hago clic en ese eje y
voy con la batería de controles y de procedimientos para entender si tengo o no un hecho de corrupción con esa compra. Pero aparte de esa compra, yo necesito que esté bien registrada en los sistemas, por un tema de transparencia, por un tema de toma de decisiones. Entonces voy por el eje de control interno / SOX, o Sarbanes-Oxley, muchos de ustedes ya lo conocen, son el sistema de control interno que tienen que implementar las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York. Y ahí vamos a desplegar todos los controles y vamos a entender y aprender todos los controles para asegurar que la compra o el gasto asociado, o el costo de ventas, o el activo asociado, o su amortización, esté debidamente reconocida en los sistemas de gestión de la compañía y en los sistemas contables. Esto es muy importante, como decía antes, las compañías, muchas grandes, han desaparecido por faltar a este eje amarillo. El rojo y el amarillo no significa que uno es más importante que el otro, es simplemente un tema de diseño. ¿Está bien? Ahora, si esa compra, además, es una compra que está realizada una parte relacionada dentro del mismo árbol societario de un conglomerado, por ejemplo, voy a desplegar y hacer clic en el eje de mercados para entender que esa compra se realice en condiciones de mercado. ¿Sí? Para decir, bueno, por más que sea una compañía hermana, yo estoy agotando los procesos para asegurar que ese precio que yo contrato a una compañía hermana es en condiciones de mercado y no estoy defraudando a ningún accionista minoritario por eso. Pero además, como todos nosotros, cuando vamos a supermercado, cuando hacemos una compra, vamos a un restaurante, lo que sea, queremos que la compra sea a un precio razonable, a una calidad razonable con ese precio, que sea necesaria, entonces hay un pedido fraudulento para una compra que no se necesita, ni hablar de un servicio, y que sea puesta a disposición de la empresa a un plazo razonable con su necesidad. Y ahí entramos con el eje de riesgo, normas y procedimientos. ¿Está bien? Entonces, esta sería la visión integral que quería comentarles. Y obviamente repasaríamos no solamente el proceso de compra, sino también distintos tipos de procesos para que vayan internalizando esta visión 360. Cuando hablamos de estos 4 ejes estratégicos, hay también 2 ejes transversales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son transversales a los 4 ejes y cada vez son más importantes. Uno es el de la protección de datos personales, y otro es el de la ciberseguridad, y también hablamos de blockchain. Acá, para que ustedes tengan una idea, cuando estamos hablando de estos ejes, vamos a navegar en el programa primero explicando más a profundidad las responsabilidades de los directorios y demás, un poco lo que introduje al principio, y después pasamos por aquellas políticas generales de prevención, ¿sí? Aquellas que cualquier compañía tiene que tener, y ahí tenemos a María Luján Bianchi, que implementó esto en IPF, tenemos bueno, en las generales de prevención, hablando del código de ética, política de conflicto de intereses, política de... Después, cuando hablamos de protección de datos personales, ¿sí? Como también una política de prevención de alcance general, tenemos a Juan Pablo Almark, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, que habla de protección de datos personales, tanto a nivel local como internacional. Esto es importante, creo que está implícito en mi relato, pero el programa no es de Argentina, es un programa internacional, con lo cual vamos a ver distintas normativas y fundamentalmente distintos procesos y controles para poder implementar esas normativas independientemente de cuáles sean ellas. Después, cuando nos movemos en el programa, una vez que vimos toda la parte preventiva, empezamos a ver la parte, preventiva general, vemos preventivo especial. O sea, aquellas políticas que no todas las compañías tienen, pero tienen en función de sus riesgos. Entonces está, por ejemplo, Simón Biagosh, que es un director del Banco Central de la República Argentina, una persona con una eminencia en lo que es lavado de activos, que explica todo lo que tiene que ver con PATE, ¿no? O sea, lavado de activos y prevención de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué digo que es especial? Bueno, porque no todas las compañías captan dinero, entonces nos concentramos más en aquellas compañías que captan dinero, por eso lo tenemos clasificado como política
de prevención, pero más especial. Después, Laura Angulo Ríos, que es VP de JP Morgan, nos habla de lo que es el eje de mercados, ¿no? O sea, políticas antitrust. Paula de Princio, que implementó el programa de cumpleaños en aerolíneas argentinas y trabajó conmigo en dicha compañía, nos explica lo que son las transacciones con partes relacionadas, las políticas de uso indebido de información privilegiada, las políticas especiales y duras, no exclusivas de aquellas que cotizan en la bolsa, pero sí esenciales para las que cotizan en la bolsa y para las que no, también, por supuesto, proteger la información de la compañía, obviamente es un hecho esencial. Cuando estamos hablando de toda la parte general y especial de prevención, vamos terminando esos módulos 1, 2 y 3, nos movemos hacia la parte de detección. Una vez que tenemos todo el caudal de conocimiento de cómo diseño las políticas, perdón, me salté algo. Antes de entrar en la parte de detección, una vez que tenemos conocimiento de las políticas, decía, tanto generales como especiales, vamos a entender cómo se realizan los mapas de riesgos. Estas son las políticas, buenísimo. ¿Vale? ¿Cómo me doy cuenta que necesito tal o cual política? Bueno, tenemos a Enrique Catalano, que es el Chief Risk Officer de Corporación American Airports, este operador aeroportuario el mayor a nivel mundial en cantidad de aeropuertos, con 52. Él explica cómo lo implementó en Corporación American Airports, explica todos los conceptos de riesgo inherente, riesgo residual, mapeo de riesgos, determinación de los mismos y mapeo de conflicto. Ahora, dijimos que no solamente son importantes los riesgos, sino también son importantes los controles internos. Bueno, Pablo Gil, que está en D-Local, es VP de control interno de D-Local, que es una compañía procesadora de pagos que cotiza en la bolsa de Nueva York, nos va a explicar el sistema de control interno y también la implementación de las normas Sarbanes-Oxley para aquellas, digamos, que tienen la vara más alta en términos de control interno, pero que les sirve también a ustedes, los que no están utilizando en la bolsa, para poder tomarlo y adecuarlo a su necesidad. Y después sí, una vez que tenemos conocimiento de las políticas, de cómo mapearlas, dónde identificar los riesgos, cómo mapear los controles, cómo diseñarlos y cómo escribir procedimientos, vamos a la parte de detección. Una vez que está todo hecho, bueno, ¿cómo me ayudas a identificar que hay un fraude? ¿Cómo me ayudas a identificar que hay un hecho de corrupción? ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo monitoreo? ¿Cómo lo detecto? ¿Sí? Cuando digo cómo me ayudas es por las líneas de denuncia, ¿no? Que los colaboradores nos informen cuando encuentran un desvío. ¿Cómo comunico la línea de denuncia? ¿Qué garantías le doy al denunciante de protección, de confidencialidad y demás? Y no solamente eso, también vamos a ver técnicas de investigación, técnicas de entrevista, un tema muy sensible, y también cómo mantener la carga de la prueba una vez detectado un problema. ¿Sí? Porque muchas veces hacemos las cosas perfectas, pero nos damos cuenta que tenemos un problema porque prendimos la computadora. Y ahí un juez dice, yo no puedo tomar esto como evidencia porque el señor tal encendió la computadora y yo no sé si alguien lo tocó a un dato, con lo cual para mí esto no es evidencia. Y toda la investigación que hicimos durante meses se nos echa a perder. No en la interna, pero sí en la externa, ante un hecho quizás para penalizarlo o para hacer un juicio laboral o lo que sea. Entonces, en ese sentido, tenemos a Raúl Gamis, que es gerente regional en GSK, que es una de las mayores farmacéuticas a nivel mundial, gerente regional de investigaciones, y nos va a transmitir toda su experiencia, y además es fundador del ACPE, que es la Association of Certified Fraud Examiners, examinadores de fraude en el capítulo argentino. Y después tenemos a personal de Tenaris, ¿sí? A Green, que es un profesional, un director de auditoría de todo lo que tenga que ver con datos personales, ciberseguridad y demás.
Esteban Green, que nos va a hablar de todo lo que tenga que ver con los controles que tenemos que tener en la carga de la prueba, ¿no? Para no perder esta prueba que les comentaba. Una vez que nos movemos, ya sabemos cómo diseñar, cómo mapear riesgos, cómo prevenir, cómo detectar y demás, nos movemos a tópicos avanzados de compliance. Y los tópicos avanzados de compliance, lo que vamos a ver son temas más vinculados con la blockchain, con la ciberseguridad. Bueno, está Gabriela Costa Magariños, que está en Ripio, uno de los principales traders de blockchain y de cripto, en realidad, en la región. Enrique Prince de Corena, que es un abogado que estuvo en Pampa Energía, en Petrobras y demás. Nos va a hablar también de compliance como profit center, o sea, cómo ustedes pueden vender compliance. O sea, pues no es solamente un tema de decir, esto es para prevenir, sino entender cómo las compañías valen un 12% más en el mercado por tener programas de compliance y de buen gobierno corporativo. Cómo se previene y cuál es el impacto numérico en las compañías por prevenir hechos de corrupción, hechos de fraude, ¿sí? El 5% que les decía antes, son datos duros de años de investigación que eso Enrique Prini se nos va a compartir. Bueno, me olvido de algunos seguramente, pero quería no abundar mucho en nombres ni en detalle, pero sí que tengan idea un poco de del cuento, de la película, ¿no? Cómo se va dando para que ustedes vayan internalizando de qué trata el programa y que cuando lo transiten, lleguen con un trabajo integrador donde puedan integrar todos estos conceptos y puedan entender, a ver, para cada uno de estos ejes, yo como director de compliance de una organización, ¿cómo me vinculo con recursos humanos? ¿Cómo me vinculo con la auditoría interna? ¿Cómo me vinculo con compras, pago, cobranza? ¿Qué controles puedo diseñar para que sean funcionales a mi programa? ¿Sí? ¿Cómo toco políticamente al directorio para que sea funcional a mi programa? Esto es, pero lo más rico que van a terminar consolidando a lo largo de las 24 clases, bueno, para quien no sabe, son 24 clases de 2 horas cada una, y son 2 horas cada uno de forma caprichosa, porque son 2 horas full. No tenemos 4 horas ni 3 horas, no tenemos un break en el medio, empezamos un poco más tarde, no, empezamos puntual, terminamos puntual, pero lo hacemos full. Como si fuese también parte, de hecho ustedes están frente a directores, gerentes de compañías que están en ejercicio, y bueno, la idea es que ustedes le saquen el jugo a eso, y por eso también estar como si estuviésemos en una compañía, ¿no? O sea, los tiempos son importantes y los resultados también, y de esa manera transitamos el programa. Por supuesto con distensión, también con espacio para poder hacer preguntas, tanto dentro como fuera del programa, estamos todos a disposición. Esto en la práctica, bueno, Corporación América se dictó en Armenia, en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Italia, Argentina, Ecuador, Luxemburgo, capaz que no se ve, pero ustedes verán acá chiquitito, atrás, en cada una de las fotos, está el modelo integral de compliance, que se fue comentando con cada uno de los directivos de cada uno de los países de la compañía, y les fueron premiando, y así esta compañía logró cotizar en la bolsa de Nueva York. Y estas son las empresas donde los gerentes y directores que participan en el programa, como docentes, hoy trabajan, o recientemente trabajaban, pero la mayoría está en ejercicio.